Bueno, estoy que me predicaremos y vamos a lo que vinimos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo especial. Gracias por el mensaje que tú quieres poner en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor. Esperanza en medio de las promesas es lo que tú nos das hoy, mi Dios. Yo te ruego que tú, Espíritu Santo, con todo tu poder, traigas a la memoria esa promesa especial que has dado a la iglesia y que has dado a cada uno en particular. Aquella, Señor, en la cual tú quieres que cada corazón y cada mente se detenga para reavivar la fe, Señor, en lo que tú has prometido. Gracias, Señor. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos bajo tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Ok. ¿Recuerdan el primer punto del mensaje de hace una semana? No. Revisen sus apuntes, por favor. ¿Cuál fue el primer punto del mensaje de la semana anterior? No lo tenemos. ¿Saben por qué sucede eso? Porque no tomamos nota. Chicos, la mejor memoria es la del papel. Dios habla, pero también espera la parte nuestra. Mi sugerencia, invitación amable es: tomen nota. Tomen nota. Déjenme ver sus Biblias, por favor. Muy bien. La fe viene por oír la palabra de Dios, eso es cierto, y el crecimiento por aplicar la palabra. Hay que leerla y tenerla a la mano. Siempre conmigo será algo como un preditaller, entonces hay que traer las herramientas, Biblia y con qué anotar. Puede ser un teléfono celular o un dispositivo, no hay problema con ello, pero asegúrate de que tienes con qué tomar nota, ¿ok? Entonces empecemos. Primero voy a utilizar la nueva versión internacional de la Biblia y les pido que me acompañen, por favor, a Hebreos 10:23, carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Mientras van ahí abriendo sus Biblias. ¿Lo tenemos? Sí. Ok, vamos entonces. Hebreos 10:23 dice: Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dos palabras claves para el mensaje de hoy: esperanza y promesa. El mensaje se llama esperanza en medio de las promesas. La palabra promesa en la Biblia viene del griego evangelía. Es importante hablar de eso por el significado que tiene. Su significado es el siguiente, escuchen: anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete en conferir algo bueno. Anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete en conferir algo bueno. Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de dar bendiciones. Pues ojo con esto, tome nota: toda promesa trae consigo por lo menos una bendición de Dios. Toda promesa trae consigo por lo menos una bendición de Dios. Solemos perder la esperanza de las promesas cuando no vemos cercano su cumplimiento, ¿verdad? Señor, tú prometiste. Yo no veo nada. A veces racionalizamos. Bueno, tal vez lo que Dios quería decir era que, y yo interpreté mal la promesa de Dios. A veces pensamos que no entendimos lo que Dios prometió. Otras veces pensamos que Dios no va a cumplir. Es una crisis de fe. A veces simplemente nos sentimos afligidos porque no vemos el cumplimiento de esas promesas en el tiempo o en el momento en que anhelamos que se cumplan. Señor, me prometiste un trabajo y mira, eso fue el viernes y ya estamos a domingo y nada pasa. Señor, me prometiste una sanidad y aún sigo con padecimientos de salud. Pues bien, el Señor hoy quiere afirmar la esperanza de su bendición en medio de sus promesas. Y esto, iglesia, tiene que ser motivo de gran alegría. Hoy el Señor refrenda sus promesas, por lo cual tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor tiene para decir. Vamos a hacer una oración cortita y quiero orar nuevamente para pedir, y no, más bien, Pastor Esteban, te agradezco si tú nos apoyas con una oración. Es una oración específica, pidiendo que el Espíritu Santo les recuerde a cada uno esa promesa en particular sobre la cual el Señor quiere llamar hoy tu atención, ¿ok? Gracias, Pastor Esteban.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en nuestro interior ahora, trayéndonos a cuenta, a mente, a consideración, Señor, esa promesa que tú nos has hecho, que ya has hablado, que nos has dicho y que aún no vemos cumplirse. Tráenos esa promesa a nuestra mente. En el nombre de Jesús. Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Esteban. Empecemos a trabajar. Entonces, vamos a tener un primer punto que se llama promesas condicionales, promesas incondicionales. Promesas condicionales, promesas incondicionales. No olviden que les sugiero escribir, va a ser bien importante. Hablemos primero de las promesas condicionales. ¿Qué significa algo condicional? Que tiene una condición. Si ustedes recuerdan, por ahí en el colegio, creo que a todos nos tocó ver un temita de matemáticas que se llamaba lógica matemática, ¿cierto? Decía, si P, entonces Q. Si una cosa, entonces otra. Si llueve, entonces me mojo, ¿verdad? Eso es una condición, algo que debe cumplirse previo cumplimiento de otra cosa. Sí, entonces tal cosa. Cuando hablamos de las promesas de Dios condicionales, Dios en su infinita sabiduría establece unas condiciones que nosotros debemos cumplir para que se complete, atención a la palabra, se complete el cumplimiento de la promesa. Dios demanda una acción particular de nuestra parte para que la promesa sea cumplida. Estamos en promesas condicionales, ¿verdad? La primera parte. Una pregunta que aparece es, ¿por qué querría Dios que yo haga algo para que Él obre o se cumpla una promesa? ¿Acaso no tiene Dios la suficiente soberanía y poder para hacer que las cosas sucedan sin mi intervención? Claro que lo tiene. La pregunta realmente bien formulada es, ¿cuál es el propósito que Dios tiene al pedir mi intervención? Lo primero es que tenemos que aterrizar y entender que nosotros no somos el centro de Dios. Dios no gira alrededor nuestro. Es decir, Dios no está buscando qué necesita el pastor Luis Gui para orar, o qué necesita Martín, o qué necesita Herman. No, Dios no opera de esa manera. Él no gira en torno a nosotros. Somos nosotros los que giramos en torno a Dios. Verá, sabemos que hay un plan, ¿verdad? Un plan de redención y de salvación para la creación y para la humanidad. Eso se manifiesta a través de toda la Escritura y sabemos que solamente sucederá por medio de Cristo. ¿Qué tenemos que ver ahí nosotros? Bueno, es que no se trata de que yo tengo un plan y traigo a Dios para que me prometa cosas para que se cumpla mi plan. Se trata de que Dios tiene un gran plan del cual me ha hecho parte y sus promesas están directamente ligadas al cumplimiento de ese gran plan del cual yo hago parte, y eso es bien diferente. Y esa es una de las razones por las cuales algunas cosas que anhelamos no se van a cumplir. Pablo ora, dice que oró 3 veces porque tenía un aguijón en la carne, aparentemente un tema visual, no sabemos, pero el Señor le dice, bástate ¿con qué? Con mi gracia. ¿Se está contradiciendo la Escritura? ¿Acaso no decía el profeta que el Señor Jesucristo cargó con todas nuestras enfermedades y gracias o por medio o por sus heridas fuimos sanados? ¿Dice la Escritura eso? ¿Se contradice? La respuesta es no. Está hablando de cuerpos glorificados. Pero aquí, mientras estemos, habrá promesas de sanidad que se cumplirán en nosotros. Otras no. Otras no. Señor, yo oro porque me quites las gafas. ¿Qué me dice el Señor? Ya estás pasado, ve al optómetra. Yo bendigo y sano a través de los médicos. Son extensiones de mis manos sanadoras. El Señor Jesús. ¿Ves? La razón por la que algunas promesas no se cumplen es que no hacen parte del plan de Dios. De hecho, no es una promesa hecha por Dios. Es tal vez un anhelo que yo he puesto en oración para que Dios obre. No necesariamente Dios va a cumplir ese anhelo mío. ¿Por qué no? Porque no hace parte del plan de Dios. ¿Ok? Bueno, veamos otras cosas. Generalmente Dios demanda una acción de nuestra parte con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Primero, afirmar nuestra fe. Afirmar nuestra fe. ¿Qué le dice el Señor a Moisés cuando está frente al Mar Rojo?
El Señor hubiera podido decir, ábranse las aguas y crucen, y hubieran cruzado. Pero ¿qué es lo que le pide a Moisés? ¿Recuerdan la historia? ¿Qué le pide el Señor a Moisés? ¿Qué le pide? Que levante la vara. Y que tome acción, ¿no? En otro momento le dice, ¿y tú qué haces ahí orando? Levántate y ordénale al pueblo que marche. El Señor demanda una acción para orar, no porque necesite o porque dependa de nosotros, sino porque dentro de su plan hay un propósito que probablemente no comprendemos. ¿Cuál promesa te ha hecho el Señor que aún no se ha cumplido? Vamos a ver cuáles podrían ser las razones. Las promesas condicionales nos invitan a reflexionar y a actuar, y tienen que ver con la obediencia. Entonces, primero, esa promesa que el Señor te está recordando después de que oramos, quiero pedirte que por favor revises algo. Es una promesa sobre la cual el Señor ha dado una condición. ¿Te ha pedido Dios que haga algo para que se complete el cumplimiento de esa promesa? Les voy a dar un ejemplo de una promesa condicional que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Como son preditalleres, mis predicas son como preditalleres, aprovechemos para enseñar algo más. Los libros de Crónicas y de Reyes son esos, son libros. A veces decimos segunda de Crónicas, bueno, no es segunda, es segundo libro porque no es una carta, no es una epístola, es segundo libro de Crónicas, segundo libro de Reyes, etc. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice, ¿cuál es la primera palabra que aparece ahí en el versículo 14, iglesia? ¿Cuál es? Sí. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? Sí. Vamos chicos, abran la Biblia, sean obedientes, en la obediencia hay bendición. ¿Cuál es la primera palabra que está en el versículo 14? Sí, eso es una condición. Sí esto, entonces lo otro. Mira lo que dice el Señor allí, dice, sí, mi pueblo que lleva mi nombre, hace algo, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, 4 condiciones. Hay que abrir un entonces, hay algunas versiones de la Biblia que tienen un entonces. Entonces, ¿verdad? Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Para que el Señor los escuche, los perdone y restaure su tierra, en ese momento particular, el pueblo tenía que hacer 4 cosas. Humillarse, orar, buscarlo y abandonar su mala conducta. Ese es un ejemplo de una promesa condicional. Tienes que hacer esto para que yo haga esto, dice el Señor. Ahora bien, en primer libro de Reyes 9, del 4 al 5, hay otro ejemplo de promesa condicional. Miremoslo, dice, en cuanto a ti, si me sigues con integridad y honestidad, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis estatutos y leyes, podría ir ahí un entonces, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David. Notan entonces que el Señor dice, bueno, hay una parte que me corresponde a mí. Dios hace la promesa y ya la cumplió. Él tiene su voluntad y su plan para hacerlo. Pero te dice, Esteban, si esto, entonces lo otro. Señor, yo quiero que me sanes de mi problema digestivo. ¿Qué tengo que hacer? Si voy al médico y encuentro mi problema y me apego a un tratamiento médico, el Señor va a obrar a través de los médicos. Pero yo no debería estar clamando por un milagro innecesario. El Señor da medicina, da médicos, da tecnología, da medicamentos para el cuidado de nuestra salud. ¿Por qué entonces esperar a que Dios me prometa una sanidad milagrosa? Si ya Él ha decidido bendecirme con otros medios. Es parte del obrar de Dios, ¿verdad? Estas promesas son condicionales. Hay partes que nos corresponden a nosotros y parte de Dios. Ten muy presente si esa promesa que el Señor ha puesto en tu corazón hoy, que te ha recordado, es una promesa condicional o incondicional. Veamos qué es una promesa incondicional. El cumplimiento de promesas, recuerden, promesas hechas por Dios, ese es el centro de hoy, las promesas de Dios. Promesas cuyo cumplimiento es independiente del accionar humano. Es decir, Dios no ha demandado que el hombre haga algo para que esa promesa se cumpla. Ejemplo, Génesis 9, del 11 al 13. El Señor hace una promesa. Este es mi pacto con ustedes. Los pactos tienen promesas, ¿verdad? Nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra.
Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. ¿Cuál es la promesa de Chai? ¿Qué prometió Dios ahí? Que nunca iba a diluir. No más diluvios. Esa es una promesa. Ahora, el cumplimiento de esa promesa depende del pecado del hombre, del buen comportamiento del hombre, de cuántos se salven y cuántos se pierdan, de cuántas iglesias se planten, de la prédica de hoy. ¿De qué depende? Es una promesa incondicional. No hay una condición de que el ser humano obre. ¿Es esa promesa que Dios te hizo condicional o incondicional? Si es una promesa condicional, corre rapidito a hacer tu parte para que se complete el cumplimiento. Si es una promesa incondicional, espera. Ya vamos a entrar un poco más allá. Estas promesas no deben confundirse, y atención, cuando hicimos la definición, o por definición, una promesa de Dios es algo bueno tengo para darte, por voluntad y soberanía de Dios. Algo bueno tengo para darte. Cuando Dios promete que algo adverso va a pasar en razón de nuestro pecado, desobediencia, por ejemplo, eso no es una promesa. Eso es un juicio como consecuencia de nuestro pecado. En Deuteronomio, creo que es capítulo 20 o 22, dice, todas estas bendiciones te acompañarán, sí, esa es una bendición condicional. Dice, pero si haces lo contrario, esto es lo que va a pasar. Lo primero es promesa de bendición. Lo segundo es advertencia de juicio por el pecado. Son dos cosas bien diferentes. Las promesas incondicionales nos recuerdan la soberanía de Dios y su fidelidad, que son inquebrantables. Dios no cambia, no es hombre para que se arrepienta ni para que mienta. Ahora, voy a entrar en un segundo punto, cuyo título va a ser Realidades inmutables de las promesas de Dios. Estén muy atentos, por favor, porque aquí vamos a ir a mucho detalle en una porción bíblica, entonces muy atentos. Realidades inmutables de las promesas de Dios. ¿Qué significa que algo es inmutable? Que no cambia. No cambia, no muta, no importa qué pase, permanece. Veamos, vamos a entrar a Hebreos 6, del 17 al 18. Mientras lo buscan, les voy a decir, vamos a encontrar 3 realidades inmutables de las promesas de Dios. 3. Voy a leer todo el versículo y luego vamos a ir parte por parte. Dice así, Hebreos 6, 17, 18. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esa promesa. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son 2 realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Vamos por partes. Entonces miren, lo primero, una primera realidad inmutable de las promesas de Dios, el propósito. El propósito de Dios no cambia. Vamos a la primera parte. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa, ¿qué cosa, iglesia? ¿Qué quiere demostrar Dios? Su propósito nunca cambia. Que su propósito nunca cambia, es inmutable. El propósito que hace que Dios formule una promesa para ti no cambia. ¿Pueden cambiar las circunstancias? Sí, pueden cambiar, pero su propósito no cambia. Es la primera realidad inmutable, el propósito de Dios. Segundo, o B, segunda realidad inmutable, el juramento de Dios. Allí dice, luego, confirmó con juramento. ¿Qué es un juramento? Es una promesa. Tiene que ver con promesa. El punto es que cuando alguien hace una promesa, está comprometiendo algo más que su palabra. En el Antiguo Testamento, una forma de hacer un juramento es que se partía un animal en 2, se separaba y con fuego cruzaban, tomados de la mano, los 2 prometientes, los 2 que juraban por medio, y decían que el Señor me parta así si no cumplo con este juramento. Tenía un contexto diferente, ¿no? Hoy las personas juran cuando toman un cargo público, muchos incumplen porque no tienen ni idea de lo que significa el juramento, pero sobre ellos viene la consecuencia de haberlo tomado.
No se puede tomar las cosas de Dios y la palabra en vano. Esa es la segunda realidad del juramento. Y la tercera es la promesa. Confirmó con un juramento esa promesa. Ahora, miren estas perlas que empezamos a encontrar acá. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios menta, tengamos, atención iglesia, un estímulo poderoso, los que buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Presta mucha atención a esto. La esperanza que está delante de nosotros. Amigo, la esperanza conecta el presente con el futuro. Delante. Las promesas que Dios hace generalmente no tienen un cumplimiento inmediato. No tienen un cumplimiento dentro del cronograma o el calendario humano. Señor, esto debe cumplirse a más tardar en esta fecha, ¿no? El Señor no acepta agendas humanas para obrar, ni el Espíritu Santo. La semana pasada hablábamos con el pastor Esteban de un hermanito en la fe que se me acercó en un momento mientras hacía un devocional y me soltó toda una historia donde me contaba que cuando oras y le pides a Dios algo, tienes que darle todos los detalles. Yo quiero un auto de color rojo con estas gomas, con este estéreo. ¡Ah, qué interesante! ¿Y por qué? Porque si tú no le das los detalles, Dios no puede obrar porque no sabe qué es lo que quieres. Le dije un par de cosas interesantes. Luego nos lo encontramos junto con el pastor Esteban y hizo una pregunta, se fue y no ha vuelto a tener noticias de él. Pero noten por favor que siempre hay personas que son sujetas al engaño en temas de promesas y profecías porque desconocen lo que la palabra dice acerca de las promesas. Esa es la importancia de tomar nota y tener claro qué es lo que Dios habla al respecto. La esperanza que está delante de nosotros significa que la esperanza conecta el presente con el futuro. No es una profecía, es algo que el Señor ha prometido. El presente con el futuro. Y eso es lo que tiene viva nuestra fe. La certeza, el convencimiento, esa convicción es, si Dios lo prometió, ¿qué es lo que va a suceder? Que Él lo va a cumplir, punto. No nada más, nada diferente puede suceder. Si Dios promete, Dios cumple. Esa es toda la historia. Ahora bien, la esperanza es una confianza en las promesas de Dios que se basa, por una parte, en la fidelidad de Dios y, segundo, en su amor eterno. Vamos otra vez a Hebreos 10, 23. Vamos a mirar lo que dice. Dice Hebreos 10, 23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Nuevamente, esperanza y promesa. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién fue el que hizo la promesa? Dios. Dios. Dios es fiel. ¿Qué significa que Dios es fiel? Que no cambia, se mantiene en sus promesas. Si Dios te hizo una promesa, Él no cambia. Su propósito no cambia. Y su juramento no cambia, se mantiene, es inmutable. Bueno, Pastor Luis, pero entonces, ¿por qué no se cumplen las promesas? ¿Qué es lo que cambia? Tú puedes tener una crisis de fe, es natural que la tengamos, somos seres humanos, el Señor sabe que vamos a tener crisis de fe. ¿Qué sucedió con Pedro después de que el Señor fue entregado? Señor, por ti daré todo lo que sea. Y unas cuantas horas después, 3 veces lo había negado. ¿Se olvidó de todo lo que el Señor le dijo? No, pero tuvo una crisis de fe. ¿Tenemos crisis de fe? La respuesta es sí. Sí tenemos crisis de fe. La esperanza es una expectativa activa, nos motiva a perseverar. La Biblia más adelante en Hebreos 6, más atrás, Hebreos 6, 19, habla de que la esperanza es el ancla del alma, el ancla firme y segura que nos sostiene en tiempos de incertidumbre. ¿Quién está teniendo algún tiempo de incertidumbre en este momento? ¿Quién? ¿Ok? Fuera de esta iglesia hay mucha gente que está pasando por periodos de incertidumbre. Yo también. Periodos de incertidumbre. ¿Qué es lo que nos mantiene firmes? La esperanza de que el Señor va a cumplir la promesa que nos ha hecho, porque Él es fiel. Fiel a su palabra y bondadoso en todas sus obras. Vamos a un siguiente punto. Punto número 4, ¿ok? Punto número 4. Ahí los volví a pillar, ¿no? No es el número 4, es el número 3. Me están tomando nota.
Punto número 3. A ver si con esto te animas. Garantía y confirmación divinas. Hasta aquí pareciera como que Jesús no está en esta historia, ¿verdad? No ha sido mencionado. ¿Dónde aparece Jesús? Bueno, parece que no está en escena, pero, atención aquí, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20 dice, ¿me siguen? Abran ahí su Biblia, por favor. Segunda de Corintios 1:20, ¿lo tienen? Segunda de Corintios 1:20 dice, algunas de las promesas que ha hecho Dios, ¿sí? ¿Está conmigo? No todas. Okay. Muchas de las promesas que ha hecho Dios, No. 99.999% de las promesas que ha hecho Dios, No. ¿qué dice su Biblia? Todas. Todas, la palabra todas viene del griego todas, que significa todas. Todas, no hay excepción, todas, 100%. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Conviene entender qué significa la palabra amén. ¿Qué creen ustedes que significa la palabra amén? Hágase así. Hágase así, ¿qué más? Así sea, ¿sí? En la mayoría de los casos expresan una voluntad o anhelo de que lo que se acaba de decir suceda. En términos reales y bíblicos, el amén no es así sea, es sí, así es. Yo lo creo, no quiere decir yo lo anhelo, sino sí, yo lo creo, sí, así es. De manera que cuando nosotros decimos que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios, significa que estamos convencidos de que todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen en Cristo. ¿Y qué significa que se cumplan en Cristo? Bueno, ya hablamos, existe un plan general de salvación y de redención, y todas las promesas que el Señor te haya hecho están directamente relacionadas, contenidas en ese gran plan. Por lo tanto, se va a cumplir. La promesa se va a cumplir indudablemente. Y el amén es sí, así es. Cuando la Escritura dice sí en Cristo, esa es la garantía. ¿Y qué es lo que me garantiza que esto va a suceder? Cristo mismo. Porque solamente en Él, en el plan de Dios que se consuma a través de Cristo, se pueden cumplir las promesas de Dios. ¿Cuántas? Absolutamente todas. Pero déjenme decirles algo, toda promesa que esté por fuera del plan de Dios tiene muy pocas posibilidades de ser cumplidas. Promesas, 31 de diciembre. Este año no me tomo ni un trago más, nunca más vuelvo a beber. Otra, voy a ir al gimnasio. Otra, voy a tener un tiempo devocional diario para orar y escribir la Biblia y leer la Biblia. Son promesas que están sujetas a condiciones humanas y que tienen una alta probabilidad de ser incumplidas, pero no así las promesas de Dios. Están garantizadas en Cristo. Por medio de Cristo se creó todo el universo, todo lo visible y lo invisible. Por medio de él todo se sustenta dentro de ese plan. Por lo tanto, las promesas de Dios sí o sí tienen que ser llevadas a cumplimiento. No hay otra opción, no hay otra forma de que suceda, tienen que cumplirse. Ahora voy a un último punto, que es el número 4, y escribirlo así, escribe este título, por favor. Se llama Ramitas de Olivo de parte de Dios. Ramitas de Olivo de parte de Dios. Vayan escribiendo el título. El pastor Esteban mencionaba un versículo y se lo mostré y decía, mira, ese versículo me lo dio Dios para el mensaje de hoy, ¿no? Segundo de Corintios 1:20. A la vez Herma mencionaba algo que yo voy a decir ahora, decía, Señor, gracias, porque no nos pusimos de acuerdo para hablar de lo mismo. Es tu espíritu que nos ha dado unidad en el mensaje. Bueno, ramitas de olivo de parte de Dios. Tengamos presente lo siguiente. ¿Por qué anhelamos una promesa? Más allá, ¿por qué Dios hace una promesa? Verán, cuando esperamos que una promesa se cumpla, cuando Dios promete algo y esperamos que se cumpla, es porque se necesita o debe haber un cambio. Un cambio. ¿Han escuchado alguna oración de este tipo? Señor, esto está bien difícil, tenemos un problema gigantesco en la iglesia, en la compañía, en la salud, te rogamos que no hagas nada, manténnos así, que no haya ningún cambio. ¿Han hecho oraciones de ese tipo?
Es difícil hacerlo, ¿cierto? Señor, manténme así enfermo, manténme desempleado, que no mejore mi compañía, que la iglesia no crezca, Señor, manténme así, manténme un ministerio, no me lleves a un ministerio, Señor. Bueno, no es común que haya esas oraciones, a lo mejor alguien las hará, pero en general, las promesas de Dios tienen implícito el hecho de que cuando se cumplan va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Los cambios de Dios son para mejorar, porque son bendición. Hay cosas mejores. El Señor conoce muy bien los planes que tiene para nosotros. Conozco muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de que tengan un futuro y una esperanza. Esperanza y futuro siempre tienen que estar ligadas. La esperanza une el presente con el futuro, y es de lo que el Señor nos habla. Bueno, ahora, es natural que cuando hemos recibido una promesa de Dios, condicional o incondicional, queramos ver señales de su cumplimiento. Yo ya sé que la promesa no tiene necesariamente que cumplirse apenas yo salga. Puede tomar unos minutos, puede tomar unas horas, semanas, meses, años, el resto de mi vida. 24 años atrás, el Señor me dice que me va a traer al ministerio pastoral. Yo no me lo tomé en serio, pero se tomó 23 años en cumplir la promesa. ¿Qué pasa si yo me caso con la idea de que el Señor me prometió que yo voy a ejercer un ministerio pastoral? Arranco de una. Una cosa es que prometa y otra cosa es que dé una instrucción de que yo ore. Él nunca me dijo que yo hiciera algo. Me dijo, te he llamado y vas a ser mi sacerdote. Pero ¿saben qué? Nunca me dijo cuándo. Tampoco me dijo expresamente qué tenía que hacer. En el transcurso de esos años, el Señor me llevó por diferentes circunstancias. Me puso al lado de grandes hombres del Evangelio para instruir mi mente, mi espíritu y transformar mi corazón. De otra manera, nunca, jamás podría hablar de las cosas de Dios si mi mente y en especial mi corazón no hubiesen sido cambiados. Estuve en riesgo de muerte varias veces, me quebré, mi esposa casi fallece, estaban esperando que muriera hace 4 años por esta época. Mis hijos se enfermaron con enfermedades desconocidas, otra enfermedad incurable. Como que nada de eso se parece a la promesa del Señor, ¿no? Tiene todo que ver porque el Señor estaba formando mi corazón para su servicio, entonces nos despojó de todo. Puede que eso no venga al lugar, pero a veces conviene decirlo. Mire, mi esposa en su trabajo, ella era movida en helicóptero de un lugar a otro a citas con sus clientes. De ese tamaño era la importancia de su actividad de empresa como empleada de una gran corporación financiera. La movían de un lugar a otro en algunos momentos. Y poco de tiempo después no teníamos para poner gasolina en el tanque de nuestro carro. Yo ponía gasolina con monedas cada día. Como que no se parecía mucho a la promesa de Dios de todo va a estar bien, lo voy a sustentar. Pero tú dices que tú mismo me vas a sustentar y yo no veo eso. ¿Qué está pasando? Es fácil, que estoy moviendo las cosas y sobre todo transformando tu corazón para que puedas recibir la bendición del llamado sacerdotal. De otra manera, no va a suceder. Miremos cómo Génesis 8 nos habla un poco de esto. Génesis 8, del versículo 6 al versículo tomando el 12, nos está hablando del momento en que Noé está por allí en el arca, que ha pasado un tiempo, y Noé empieza a decir o a pensar, supongo, se lo preguntaré cuando esté con él, ¿y ahora qué? ¿Qué dijo Dios? Que se iba a acabar todo, pero que me iba a rescatar a mí, y me dio orden de hacer un arca, acá, con un montón de animalitos y gente de la familia. Noé obedeció, y esa promesa, con advertencia, sucedió. Está en el arca, allá arriba en las aguas, pero llega el momento en que Noé empieza a preguntarse, ¿y ahora qué? Yo vivía allá, tenía una actividad, tenía unos hijos, tenía yernos, y me dijiste que hiciera esto, lo hice. Sí, acá estoy en el arca, rodeado de agua. Y ahora, bueno, tú me prometiste que me iba a jubilar y estoy jubilado. Y ahora, me dijiste que me traías a un país, me trajiste. Y ahora, me dijiste que me casara con esta mujer. ¿Y ahora qué hago?
Amén. Y ahora, tiempos de incertidumbre. Entonces, cuando estamos en incertidumbre, queremos que Dios nos deje ver señales de que realmente la promesa sigue vigente, que está ahí, que yo no me equivoqué, que Él va a cumplir, que todas esas cosas que ahora más tardecito, en unos minutos voy a mencionar. Y no está en esa situación. Y nos lo cuenta de Génesis 8, del 6 al 12, dice, versículo 6, dice, después de 40 días pasaron, en medio de lluvia, se rompieron las fuentes de la tierra, se abrieron los cielos y llovió, y llovió, y llovió, y llovió, y las montañas quedaron 7 o 9 metros por debajo del nivel del agua, las más altas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca, porque es que el cumplimiento de las promesas, amigos, no está donde tú estás parado con la ventana cerrada. Hay que abrir la ventana de lo que Dios quiere decir hoy. Hace una semana el pastor Esteban nos decía, ¿no se han dado cuenta? Estoy haciendo nuevas cosas. No puedes ver lo que está sucediendo fuera del arca si no abres la ventana. Abrió la ventana del arca que había hecho, ¿y qué hizo? Soltó un cuervo. ¿Por qué soltó un cuervo? Porque estaba buscando una señal, ¿verdad? ¿Qué era lo que se esperaba? Como lo hacían los marineros. Soltaban un pajarito, y si el pajarito no regresaba, ¿por qué era? Porque había encontrado un lugar donde posarse. Pero se supone que todo estaba inundado. ¿Qué sucedió con el cuervo? Lo único que dice es, y soltó el cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro a la espera de que se secara la tierra. Punto. El cuervo no vuelve a aparecer nunca. ¿Volvió? No se sabe. ¿Se ahogó? No tenemos ni idea, pero la realidad es que no fue vuelto a utilizar. ¿Qué hizo el cuervo? Estuvo yendo de un lado a otro a la espera de que se secara la tierra. No podemos ser como cuervos, yendo para aquí y para allá esperando a ver la señal de Dios. Tenemos que tener paciencia y fe. Pero es que usted no se imagina, pastor, lo que es este tipo en la casa. No tiene dominio propio, sino parece que tuviera demonio propio. Es como el genio de la lámpara, lo frotan y se le sale el genio, ¿no? Pastor, tú no te imaginas lo que es esta mujer. Me da lora cantaleta, no sé cómo se dice en otros países, todo el día. Me pregunta, me regaña, me dice, sí, amigo, te casaste con el kit completo. Esa es la situación, esa es la verdad. Y entonces, ¿qué hago? Ejerce esto que está en primera de Luis Gui 1:1. Happy wife, happy life. Amén. Así de simple. Yo tengo que ejercerlo también, por supuesto. Pero volviendo al relato, siempre estamos a la búsqueda de señales. No las busquemos con el cuervo, de aquí para allá. Entonces leo un devocional hoy, le pregunto ya, voy a una iglesia, escucho a otro predicador, escucho a ver por dónde Dios me habla, porque seguramente es que no estoy utilizando los medios correctos para que Dios hable. Dios no está limitado para hablar. Haz tu tiempo devocional, ora, congrégate, toma nota en la prédica, es el mensaje de Dios. Ahí está la respuesta que Dios da. Porque Dios no obra de acuerdo con tus parámetros y tus reglas. Él es soberano, es Dios. Y debemos estar sujetos a Él. A fin de cuentas, lo que sucede es que Noé no encuentra la señal que está esperando. Es obvio que no la encontró. Estuvo volando el cuervo de acá para allá a la espera de que se secara la tierra. Y luego dice el versículo 8, luego, pasó un tiempo, ¿verdad? Luego soltó una paloma. ¿La paloma quedó dentro del arca o fuera del arca? Afuera del arca. Las señales que Dios te puede entender, te puede dar para que entiendas que su promesa marcha a su cumplimiento, no están en tus circunstancias, están fuera. Están fuera. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Está buscando otra señal. Y viene la palabra clave, una de las palabras clave en la Biblia. Pero, cuando encuentras un pero, hay un cambio diametral
de circunstancias, pero lo que él esperaba, la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió ¿a dónde? Al arca, porque las aguas aún cubrían la tierra. Y es que, aunque le pidas a Dios que te permita ver si viene cumpliendo la promesa, y Dios no te permita ver nada, no significa que Dios no está cumpliendo. Significa que Él está haciendo la parte que como Dios decidió que le correspondía para bendecirte. Esta mañana con mi esposa hablábamos de, oye, ¿te acuerdas hace tantos años? Y hacíamos un recorrido y decíamos, hoy tú no estarías a punto de empezar una nueva etapa en tu trabajo en esta compañía si no hubiera sucedido una cantidad de cosas. Y Dios es como si jugara ajedrez con nosotros. Si ese día hubiéramos tenido el auto y no hubiéramos tomado un Uber y no hubiéramos aceptado entrar a esa reunión y yo no me hubiera decidido caminar y yo no hubiera pedido un Uber y no hubiera llegado esta persona. Y claro, hay muchas cosas, uno puede volverse hasta... Pero la realidad es que Dios dispuso todas esas cosas. Aún el hecho de que estemos aquí hoy, que yo esté predicando este mensaje, tiene que ver con el plan de Dios y una cantidad de cosas que sucedieron. Hace 14 años estaba sentado en una noche a una cena con el pastor Esteban Fernández y una cantidad de pastores y sus esposas en una reunión, una organización, una iglesia de varios países de la cual era el vicepresidente, el segundo a bordo, si lo quieres ver así. Me sentó, me dijo, bueno, me dijeron que tú puedes ser la persona para hacer esto. Sí, creo que sí. ¿Por qué? Porque a veces me parece bien. Ahora vas a hablar con él y se ponen de acuerdo en el salario. Ok, hasta luego. Llegué a la casa y dije, aquí fue. Esta es. No. Creí que el propósito era retirarme del mundo empresarial e ir al mundo empresarial como empleado, no como empresario. Pero las cosas no sucedieron. Luego la persona con la que tenía que hablar me explicó las condiciones de salario y no eran convenientes para mi situación. Entonces yo que dije, adiós. Unas semanas atrás hablábamos de eso con el pastor Esteban, me decía, claro, te fijaste más en la billetera que en el propósito. Y sí, y también no. ¿Por qué? Porque de no haber sucedido eso, hoy día, yo no estaría aquí. Porque unos meses atrás volvimos a contactar y recordamos ese momento y estamos mi esposa y yo acá en razón de todo esto. ¿Qué pasa si no hubiera sucedido eso? Yo hubiera podido decir, Señor, tú prometiste. Claro, imagínense esto, la editorial más importante del mundo cristiano hispano, con un gigante hablando contigo. ¿Cuándo sucede eso? Muy pocas veces. Esa era la gran oportunidad a mis ojos humanos, esa era la señal. La señal estaba fuera del arca, estaba en el futuro, estaba 14 años más adelante. Probablemente yo solté un cuervo ahí, probablemente. La paloma no encontró lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Piensa qué simbolizan para ti las aguas en este momento, en cuanto al cumplimiento de la promesa. Dice, Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Versículo 10. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma. ¿Fuera del arca o dentro del arca? Afuera. La promesa de Dios está afuera. Las señales de Dios, de su cumplimiento, están afuera. Una nueva búsqueda de señales. Bueno, mira lo que sucede. Caía la noche, o sea que pasó otro tiempo, cuando la paloma regresó, pero aquí hay un cambio importante, dice, trayendo en su pico una hoja de olivo recién cortada. Miren muchachos, la hoja de olivo es la primera pequeña señal del cumplimiento del plan de Dios, de la promesa de Dios. Esa paloma vuelve y le está mostrando con esa ramita de olivo a Noé, ¡hey Noé! Que el Señor manda a decir que así como lo dijo, la tierra está apareciendo de nuevo y las aguas están recogiendo, están cediendo, y que así como lo prometió, que iba a haber nuevamente tierra, eso es lo que te está por suceder, Noé. Aquí está la muestra, esta pequeña ramita de olivo. Y esas pequeñas ramitas de olivo representan para ti hoy esas pequeñas señales que el Señor te da en el día a día, en pequeñeces, de que se está cumpliendo su promesa. El hijo que se alejó del Señor y tú quieres que vuelva,
Puede que anheles, un día va a entrar acá y va a adorar al Señor y se va a comprometer con el servicio, y ese es un lindo anhelo. No necesariamente va a ser así. ¿Qué pasa cuando encuentras en su cuarto que ahora hay una Biblia en su mesa? Esa es una ramita de olivo. ¿Qué pasa cuando escuchas una prédica del Señor? Te hace recordar esa promesa. Esa es una ramita de olivo. Y la llamada inicial para una entrevista de trabajo, esa es una rama de olivo. Y la mejora que sientes en tu salud con el tratamiento médico, esa es una ramita de olivo. Y cuando dicen las señoras, hemos abierto la reunión de mujeres integrales, mujeres con propósito, y tú venías orando por, quiero servir, quiero edificarme, esa es una ramita de olivo. No significa que el que se haya abierto las reuniones haya hecho que tú ya estés full en el ministerio, pero es una ramita de olivo. Termino con esto. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto, el cumplimiento. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. ¿Por qué no regresó? Porque se quedó en tierra firme. El cumplimiento de la promesa. La tierra firme estaba lejos, fuera del arca, no en el arca, no en las circunstancias. Que aún no hayas visto señales no significa que Dios no haya cumplido. Dios cumple. Por el contrario, y presta atención a esto, significa que ya está cumpliendo, está haciendo su parte en el proceso del cumplimiento de la promesa. Significa que está preparándolo todo, incluido tu corazón, para desatar la bendición. Porque te digo algo, de nada sirve que el Señor cambie la situación si primero no ha cambiado tu corazón. De nada sirve que la situación cambie si tu corazón no ha cambiado. Dios hoy te está enviando esta ramita de olivo para que sepas que Él ya lo está haciendo. Él ya está cumpliendo, no se ha olvidado de lo que te prometió. Él es fiel a su palabra y bondadoso en todas sus obras. Dios quiere renovar la esperanza del cumplimiento de su promesa. Atención a esto. Las aguas de las circunstancias, las aguas de la incertidumbre, del dolor, empiezan a ceder. Las aguas de la crisis de fe, las aguas de la aflicción, las aguas de la frustración, empiezan a ceder. Las aguas de la ansiedad, del temor, de la escasez, empiezan a ceder. Es lo que el Señor te habla hoy. Esas aguas que dicen que tú no vales, las aguas que dicen que tú no puedes, las aguas que dicen que tú no sirves, empiezan a ceder. Las aguas que dicen que no hay remedio, que no hay milagro posible, todas esas aguas bajan y empiezan a dejar al descubierto la tierra de la bendición de Dios, la tierra del cambio, la tierra de las buenas nuevas, la tierra que dice, he aquí el cumplimiento de la promesa. Los amo mucho, iglesia, Dios los bendiga, gracias por su tiempo, me pasé casi 10 minutos, se los devuelvo en la eternidad, ¿ok? Dios los bendiga.